Qué gusto verte. ¿Cómo andamos? ¿Estás bien? Estamos bien. Bueno, cuántas novedades que los ligan y que ustedes vienen denunciando, ¿no? Lo de la iglesia, ¿no? Estado paralelo de los narcos, habla ya la iglesia. Sí, me parece que los distintos actores que intervienen en los barrios populares, ya sea en su dinámica natural o de cualquier acción colectiva, organizativa, vienen alertando desde hace muchísimo tiempo. No es el caso nuestro en particular. Pero sí, además, seguro se acuerdan el día del furcio de Alberto Fernández, que en vez de decir garganta poderosa dijo garganta profunda, decían, estaban en un acto de Alberto Fernández. No, no era un acto de Alberto Fernández, era el lanzamiento del Foro Social Mundial de UNESCO, tal vez el foro de derechos humanos más importante del mundo, del que nosotros éramos parte del consejo, al igual que Adolfo Pérez Esquivel, y donde la discusión que estábamos dando era que entre los 150 ítems o ejes que se planteaban para el foro, apareciera la violencia que acarreaba el narcotráfico y la venta ilegal de drogas, porque era la discusión que había en todas las casas de todos nuestros compañeros, en todos los barrios. La preocupación central era cómo preservar a tus hijos de las balas que pasaban por delante absolutamente todos los días. En el 2001, cuando el país estalló y la situación era de pobreza, de desigualdad, de ollas populares, todo el mundo entendía que en los barrios populares, que en las villas la necesidad era muy grande, y si crecía la delincuencia decían, bueno, ahí están los pibes chorros, y uno defendía y otro no, y las organizaciones decían, bueno, por eso construimos acá, estamos tratando de generar oportunidades donde la única que queda es salir a chorear. Y se logró ganar en parte esa batalla cultural a punto tal que se empezó a decir, detrás de cada pibe, detrás de cada visera hay una historia, ningún pibe nace chorro, se volvieron como eslogans sociales. Y hoy estamos muy lejos de que cualquier sector de la sociedad entienda que detrás de cada balancín hay una historia, que ningún pibe nace tranza, y la realidad es que hay muchísimas familias que puestas contra el borde del precipicio, terminan obligadas a pelear por su subsistencia de la manera que puedan. Nos cansamos de que digan, le falta la cultura del trabajo. Sobredosis de cultura del trabajo, decimos nosotros. Tercera, cuarta, quinta generación que vio laburar a su viejo 24 horas por día y no alcanzó para lo mínimo. Entonces, muchísima gente que tiene la posibilidad económica se aleja de esa realidad, en muchos casos hasta se blinda de esa realidad, y a quienes no pueden y tienen a sus hijos expuestos a las balas, a la violencia cotidiana, intentan hacerlo con canales que no les da el Estado, no le damos las organizaciones sociales, y se presenta este pulpo multinacional. El narcotráfico hizo metástasis en los barrios populares de la pandemia en adelante de una manera intempestiva, a punto tal que hoy son muchísimas las familias que históricamente resistieron a entrar en esa dinámica, que quedaron apresadas ahí. La triple condena, decimos, ¿no? Vos naciste pobre, tuviste que acudir al Estado para cosas que otro tal vez no. Pero cuando acudiste al Estado te soltó la mano. Exacto. Entonces tuviste que acudir a ver cómo sobrevivías y en ese caso terminás preso, terminás muerto. Esa es la realidad de muchísimos de nuestros compañeros jóvenes hoy. Ahora, esto que advierte la iglesia, que ustedes vienen comentando, es gravísimo, ¿no? Porque ya existe, ustedes lo ven. Los comedores que el Estado abandonó, que no les daba comida, hoy los ocuparon los narcos. Sí, en esos comedores están también las compañeras que resistieron en todos los escenarios, ¿no? A mí me parece importante visibilizar eso. Cuando nosotros queremos medir la calidad democrática... No, y ustedes que han bancado muchos comedores, me consta, ¿no? No, pero digo, ni siquiera las organizaciones sociales, digo, la lucha de las compañeras que han levantado los comedores precede a la existencia de muchas de las organizaciones. Esas compañeras en el 2001 eran las que hacían las ollas en la calle, en el 2010 en las que peleaban por la urbanización, en el 2020 atendían las postas de salud, y ahora están cuidando a los viejos, organizándose colectivamente para transformar en centros de jubilados los espacios comunitarios que existían. Todas esas compañeras en todos esos momentos laburaron sin salario. Veníamos peleando por el salario para las cocineras, cuando tuvimos que empezar a pelear para el salario de los médicos del Garrahan o las jubilaciones dignas. Esa situación no se ha acondicionado, y todas estas políticas públicas antipopulares atentan contra eso. Vos hablabas recién en la introducción de la obra pública, de un atentado que no es solamente para los barrios populares. Aún en el modelo que ellos pregonan, en el que ellos creen y nosotros no creemos, si este país saliera adelante solo con extractivismo y megaminería, y bueno, vas a necesitar rutas para la megaminería. Claro. Y si sos de clase media y no te importa la megaminería, vas a necesitar rutas para poder moverte. Y si no tenés pensado moverte y vivís en un barrio popular, necesitas obra pública para tener acceso a la cloaca a 15 minutos del Obelisco, barrio que existen hace 50 años, o para generar fuentes de trabajo. La verdad que todas estas redes de cuidado que nos salvaron en la pandemia, que reconstruyeron el país después de los momentos más difíciles, se han hecho en buena parte a partir de el motor
de la calidad de vida propia y comunitaria. La obra pública permite decir, no tenemos acceso a estos servicios, ahora vamos a tenerlo. Cuando vos talás la obra pública, no solamente quitas esa fuente de trabajo, sino también la posibilidad de organizarse alrededor de eso. Vos tenés hoy en muchísimos de los barrios populares mayoría de población migrante, inquilinos, con lo que es muy difícil convocar a mejorar la calidad de vida del barrio a mediano plazo, porque seguramente el año que viene no vas a vivir en el mismo barrio. Y lo que históricamente entre vecinos antiguos era un clásico, que era salir a luchar por la luz, hoy se vuelve contraproducente, porque vos salís a pelear por la luz, y si ganás esa batalla, tu alquiler sale más caro y no podés pagarlo. Entonces hay un cepo a la organización comunitaria que te frena el camino por el que empieza a construirse todo lo bueno que se ha construido en nuestra sociedad. Y eso me imagino que desbasta en el ánimo, en aumento de pobreza, de las necesidades. Eso devasta el ánimo de cualquier persona. Bueno, ¿no? todos estos días estuvimos escuchando hablar de la calidad democrática. En general decimos, cuando querés medir la calidad democrática de un país, fíjate cómo están los más chicos, fíjate cómo están los más grandes. Acá los pibes están cagados de hambre, los viejos están cagados a palos y ellos están festejando que la inflación es del 1,5 como si no hubiera un cepo salarial a la inflación, ¿no? Es decir, un salario mínimo de 313.000 pesos. El aumento del último mes para los trabajadores jornalizados fue de 5.290 pesos, que son 5 paquetes de arroz, 4 pasajes en colectivo, un tercio de garrafa, que sale 16.000 pesos una garrafa. El aumento del alquiler en el norte de la provincia de Buenos Aires fue de 5,9. El del transporte público en Cuyo fue del 7,6. El de los medicamentos o el área de salud en general, de 42% el último año. Y ni hablar si además necesitas acceder, en este mundo en el que estamos viviendo, a cualquier tratamiento vinculado a la salud mental. La Villa 31 tiene 40.000 habitantes, 2 psicólogos. El barrio San Martín de Paraná, en Entre Ríos, tiene un psicólogo para 9 barrios. En el barrio San Juan Bautista de Formosa, un psicólogo para 6.000 habitantes. En el barrio Vía Diagonal Norte de Tucumán, que tuvo además un incremento en la población de consumo entre 18 y 50 años, si vos tenés la voluntad de iniciar un tratamiento, tenés que gastar 4.800 pesos en colectivo para ir al Hospital Avellaneda, que lo tenés a 14 kilómetros. Y lo mismo pasa en San Juan, en el barrio Chimba, que lo tenés a 13 kilómetros y 2.800 pesos de colectivo. Entonces, toda esa desidia generalizada le termina abriendo las puertas a lo que empezamos hablando, que es una industria gigante como el narcotráfico, la multinacional más grande que todas, la primera que entendió que no te puedes despegar del territorio, la iglesia también entendió que no te puedes despegar del territorio, las empresas entienden que no se pueden despegar del territorio cuando fundan la responsabilidad social. Bueno, la política tiene que entenderlo, la política no se puede desentender del territorio. ¿Y vos ves que hay reacción desde la política? ¿Cómo estás viendo hoy el humor social? Porque también se habla de, no sé, dice la gente, acompaña, lo vota Milei, está contenta. Primero, no tengo duda que la política es la herramienta y que hay un montón de argentinos y argentinas de a pie que están poniendo el lomo ahí para tratar de transformarlo en distintas corrientes, incluso del campo popular, pero poniendo la cara. Y lo vimos en este contexto de avasallamiento a la democracia, en defensa de Cristina y en su nombre de la democracia, encontrarse muchísimos compañeros de distintos espacios, que me parece valorable no solo lo que hacen, sino la generosidad con la que en este contexto se encuentran. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay un problema de fondo que dio origen a este gobierno también, y es la distancia entre la discusión política del círculo que la discute en televisión y la realidad misma. Me parece que cuando llevaron detenido a Juan arbitrariamente hace pocas semanas y después cuando la detuvieron a Cristina, tanto uno como el otro dijeron, che, igual el problema no es esto que está acá, el problema está allá, lo que está pasando. Cristina dijo, bueno, ok, me meten presa, con esto le van a dar de comer, el problema está allá. Entonces me parece que lo que tenemos que empezar a asimilar es la idea de discutir la política como eso tangible que pasa en todas las casas. Digo, hay un montón de compañeras y compañeros que seguramente quedaron dolidos o obturados, inhibidos, deprimidos por este avasallamiento que decíamos, la triple condena individual, naciste pobre, el Estado te soltó la mano y después te metieron preso por pelear por la subsistencia. Bueno, en términos colectivos, eras clase baja en el pueblo, pensabas que ibas a tener cierta ascendencia social y querías votar a quien te representa. No podés votar a quien te representa, salís a la calle, que es la vía democrática que te queda, y ahí también te cortan las piernas o te cagan a palos o tampoco tenés un canal para potenciarlo. ¿Qué te queda? ¿Desde qué lugar podés construir ese camino? Y ahí, a ver, Nacho, sos un gran dirigente social, estás recién lo que enumeraste, que son
barrios y que donde está la Garganta Poderosa a lo largo y ancho de la Argentina. Te vivís permanentemente recorriendo. ¿Pensaron o están pensando en una participación política? Para nosotros no existe participación política más grande que los docentes del Damaso en Caballito en la calle, los médicos del Garrahan, los jubilados. La política como capacidad de transformar la realidad. Tu pregunta hacia lo partidario. Hacia lo partidario o lo electoral. Tener representantes, así como Juan empezó con todo ese movimiento social y ahora lo está transformando y tiene representantes en la Cámara de Diputados. Ustedes, vos, en algún momento te estás cuestionando una participación política. ¿No crees necesaria? Me parece que no es lo que falta. Me parece que hay compañeros como Juan, como Miriam, como un montón que podemos nombrar de distintas corrientes del campo popular que sin duda están haciendo ese proceso, defienden intereses adentro de las instituciones. Me parece que no es un camino anterior la construcción social. Es un camino que permite amalgamar a distintos sectores con una agenda integradora que apuntala a esos procesos populares, independientemente de que a la hora de la definición no creo que tendría mucho sentido sumar una discusión, una lista, una cara, un nombre más a decir algo parecido a lo que dice Juan, algo parecido a lo que dice Miriam. Me parece que es más importante ver de qué manera hacemos que todos esos que quedaron lejos de la política se puedan acercar. Yo nunca fui candidato, nunca fui funcionario, no soy candidato, no soy funcionario, y me parece que desde ese lugar nosotros también podemos decir, che, nos estamos organizando para levantar el piso de la calidad democrática que tenemos, y no porque la política es una mierda, porque hay compañeros valiosos ya en la política partidaria. Me parece que lo que tenemos que lograr es que empecemos a entender como política lo que pasa en un barrio de La Matanza. ¿Vos te quedaste con las ganas de votar a Cristina en la tercera sección? Bueno, en la tercera sección está nuestro comedor del barrio Los Álamos, que tiene un merendero que está suspendido hace un mes porque está en la calle anegada por una inundación que pasó hace semanas, y tenemos una máquina de desagote y de tarea de limpieza. En La Rioja tenemos asamblea porque la garrafa salía a 13.000 pesos en mayo, 16.500 en junio y ahora 19.000. En Cava, en la Villa 21-24, que queda a 20 minutos de acá, tenés el 88% de las casas, según un informe de ASIC, de la Fundación Tema, del Observatorio Villero de la Poderosa, que no tienen acceso al agua segura, ni de calidad, ni de cantidad, ni de continuidad. El 74% de los vecinos, un barrio que tiene más de 50.000 habitantes, consume agua embotellada. Y el gobierno de la ciudad manda camión cisterna, o sea, se hace cargo de 9.000 a 12.000 servicios por semana para asistir eso. Te decía antes la problemática del consumo en los barrios. Si nosotros empezamos a nutrir esos espacios de participación ciudadana, me parece que se empieza a acercar un poco esa brecha de la política con el territorio que habitamos. ¿Y se sienten que hay un acercamiento? Estuvieron con Cristina, ¿no? Sí, estuvimos con Cristina, como todos los sectores del campo popular, lo celebro mucho, y me parece que hay un acercamiento, incluso ahora lo vamos a ver este fin de semana en Rosario, se van a dar las primeras elecciones en este nuevo escenario, y ahí hay una experiencia que me parece muy rescatable. Detrás de la figura de Juan Monteverde, un dirigente de Ciudad Futura, han confluido distintas corrientes del peronismo, de la izquierda, del progresismo, de los movimientos sociales, y dicen las encuestas que vienen peleando palo a palo con la Libertad Avanza. Yo ahí quiero hacer un llamado, sin pertenecer a una estructura partidaria, a la rosarina y a los rosarinos, de no desperdiciar el voto, de apostar a esa unidad, porque pienso que si esa elección sale favorable para el campo popular, tal vez el lunes el diagnóstico sea otro. Pero también quiero rescatar ese modelo de gestión de la política en el camino que vos me planteabas de lo social a lo partidario. Ciudad Futura son compañeros de mi generación, como con Juan, como con muchos que nos conocimos hace 20 años. Nosotros empezamos en los barrios populares, ellos empezaron en un tambo. Todos los de mi generación hemos ido alguna vez al tambo que tenía Ciudad Futura. Empezaron a hacer queso, leche, dulce de leche, productos organizados en la comunidad. Eso empezó a crecer, empezó a crecer. Empezaron a tener funcionarios, concejales, la mitad del sueldo lo donaban, abrieron un centro cultural en la ciudad que es hermoso, es una especie de hard rock popular, el Distrito 7, y por ese camino llegan ahora a una oferta electoral que hace confluir a todas las fuerzas que reconocieron ese proceso. Bueno, a mí me parece un caminito bastante ilustrativo de cómo empezando de la participación podés llegar a una definición electoral que trascienda a una lista sábana, a un nombre, a un dogma o a un cliché ideológico. Perfecto. Como te pido siempre, para la gente que quiera colaborar con ustedes, son una gran organización social, necesitan siempre ayuda, donde se pueden acercar con donaciones, colaboraciones, manos, participación. Necesitamos
manos, corazones, participación. La marcha multitudinaria que vimos el otro día, decíamos, no terminan San José 1111, no terminan Comodoro Pi, terminan los barrios populares. Necesitamos mano para contener a los pibes, necesitamos pie para caminar junto a las viejas y los viejos de nuestros barrios en este momento. Y puede ser a La Poderosa a través del correo electrónico, que es colectivolapoderosa@gmail.com, o a la organización social, al espacio colectivo que tengan cerca. En cualquier rincón del país hay organizaciones que nos articulamos para eso, en particular en este momento abrazando a nuestra Asamblea de Tierras Argentinas en Bahía Blanca. Es una atrocidad el veto del proyecto de ley que debía mandar al territorio esos 200.000 millones que dicen haber suplantado por un subsidio individual, suplemento único para la reconstrucción, que nadie sabe cuánto fue o dónde fue, pero ellos dicen que lo repartieron, pidiendo como contrapartida el número del medidor de luz. Bueno, los compañeros del barrio Tierras Argentinas, como los compañeros de Ingeniero White, de la zona más afectada, en general no tienen medidor de luz. Así que los que estaban más jodidos no recibieron un solo peso, habiendo una ley para asistirlos. Qué bárbaro, eso es la ignorancia, ¿no? Esa es la ignorancia. Están tan lejos. Están lejos, ¿eh? Qué bárbaro, tremendo. Y no llega nada de asistencia, ¿no? Por orden de la justicia, lo que tenía que devolver, ¿está llegando o no llega nada? No, me parece que llega mucho de esto, del tejido social, de la red de cuidado, y no tiene que ver solo con Bahía Blanca, digo, podríamos hacer un croquis con cada uno de los... Y en particular, lo veíamos hoy también, con las familias en situación de calle. Me parece que ahí también tenemos que poner un alto todo, ¿no? Veía hoy que algunos diputados de Argentina Humana se negaban a discutir si reelección indefinida o no en la legislatura porque no se estaba discutiendo un proyecto de cómo ayudar a la familia en situación de calle. El último fin de semana murieron 3 compatriotas nuestros, 2 en Mendoza y 1 en la capital federal. Sale 15, 20 lucas por día una pensión para pasar la noche. Bueno, mirá cómo empezamos el programa hoy, que todas las noches estamos hablando. La foto pongamos en la puerta del Congreso de la Nación. En la puerta central del Congreso de la Nación, la verdad que una imagen que nos debería dar vergüenza por los cientos y cientos que se ven, ¿no? Toda la noche y todos los días, cientos y cientos, ¿no? Porque no saben ni cuántas personas en situación de calle hay. Se juntaron la semana pasada, creo, para empezar a discutir cómo la van a contar. Solo en la Comuna 1... Mirá, en la puerta del Congreso de la Nación. Mirá, esto al mediodía, ¿eh? En la Comuna 1, en donde está la Villa 31, solo en la Comuna 1 hay 1.400.000 personas viviendo en situación de calle. Nuestras compañeras, que son vecinas de la Villa 31, preparan la olla para las personas en situación de calle y van cosiendo frazadas para eso. Así como preguntar recién cómo ayudar, sí, bueno, se necesitan hilos para recta industrial, agujas, tijeras, rollo de tela abrigada y voluntarios para darle una mano a las compañeras de la Villa 31 que están ayudando a las familias en situación de calle, porque en la legislatura le parece que todavía no es tan importante. Impresionante. No sé si a los compañeros les quedó alguna pregunta. No, me quedaba con que, la verdad, el panorama enumerado como lo enumerás vos es absolutamente desolador y uno a la distancia no sabe ni por dónde empezar, porque a veces queda como el debate de la política en otro plano totalmente distinto. Hay una forma o sentimos que hay una forma de generar una empatía, una alerta, una sensación de cercanía, de saber que eso está ocurriendo. Y por ahí muchas veces el debate se va para otro lado. Me parece que más temprano que tarde eso se impone. Quienes pueden desconocer esa realidad son quienes no la atraviesan. Y para desgracia de todos nosotros, cada vez son más las personas que no pueden comprar los medicamentos de sus padres, los útiles de sus hijos. Y me parece que, si bien el escenario es desolador, también tenemos nosotros de qué agarrarnos, porque somos un pueblo que se ha levantado de una dictadura horripilante bajo el ala de las madres, las abuelas y los hijos, del estallido del 2001 a la creatividad de una juventud que fundó en su momento a los movimientos sociales. Yo no pienso que ahora vaya a ser la excepción, no creo que solo nos quede depresión. Me parece que si algo se le reconoce al kirchnerismo, la década ganada, unidos y organizados, aún de sus detractores, es el haber recuperado a la juventud para la política y a la política para la juventud. ¿Cómo se hizo eso? Se hizo en el territorio. No había ninguna organización que no tuviera un pie fuerte en el territorio, y no un pie exógeno al territorio. Una construcción genuina, real, de abajo hacia arriba en el territorio. Entonces no va más a hablarle un focus group, no va más a esperar que se alineen detrás de viejas ideas. Yo creo que hay que reconocer a los símbolos, hay que hacernos cargo de nuestra historia, hay que componer nuevas canciones y también hay que ver qué canciones están componiendo los pibes y acompañarlas aunque no estemos de acuerdo.
La Poderosa, cuando se explotaron los partidos políticos en 2001, no empezó con el manifiesto comunista, con una bandera del Che Guevara, tiró una pelota de fútbol. Claro. Tiramos una pelota de fútbol y al rato éramos un montón. Y decíamos, che, ¿por qué él tira patadas todo el tiempo? ¿Y por qué el que vino la semana pasada no vino y ahora está haciendo muñequitos de cerámica en la casa? ¿Y por qué ella dejó de venir si no la dejan jugar? Y terminamos discutiendo que necesitamos una asamblea para discutir los problemas del barrio. Entonces me decís, ahora tirás una pelota de fútbol y no va nadie porque los pibes están así con el celular. Bueno, ahí también tendremos que tirar una pelota de fútbol. Porque ahí también se está jugando un partido importante. Y ellos lo están jugando muy bien. Entonces yo creo que hay que recuperar el territorio y así como que tenés que tener los dos pies en el barro, tenés que tener un dedito en el celular. Y por ahí llegamos tarde. Entonces hay que ver qué es lo que está haciendo Gelatina, que lo hace muy bien, qué es lo que están haciendo los pibes de la Liga de la Justicia Social, que lo hacen muy bien, y ver de qué manera las demás organizaciones, las demás propuestas políticas del campo popular pueden adentrarse en ese universo más juvenil a dar esas discusiones. La mejor manera es darle espacio de conducción a los jóvenes, porque hasta los que no están politizados conocen mejor ese lenguaje que nosotros. Entonces no se trata de diplomacia, no se trata de correrse para que otros pasen por cortesía. Si les ocupamos el lugar discursivo, si les ocupamos el lugar de la toma de decisiones, los pibes no participan. Si no participan, no se entusiasman. Si no se entusiasman, pasa lo que pasó. Decimos, bueno, los pibes estaban enojados. Vieron por peronismo a Alberto Fernández y por macrismo a una deuda a 100 años. Hubiera sido inadmisible que acepten algo repetido a eso. Y vos me decís, pero más inadmisible que acepten un loco con una motosierra que le vino a cortar las piernas a los jubilados, las manos a los médicos, la cabeza a los migrantes. Bueno, hay que construir un plan de futuro discutiéndolo con ellos. Él tiene un plan de futuro. Él tiene un plan de futuro horripilante y mentiroso, falaz. Te dice, yo te voy a sacar el peso del Estado, la casta, los ñoquis, todo, y vos vas a explotar tu máximo potencial. Bueno, eso es una idea de futuro. En el barrio, ni siquiera la barrera biológica está donde estaba. Se rompió. Antes, el de Recoleta y el Zabaleta, los dos iban a morir. Del pueblo venimos al pueblo vamos. Bueno, pero ahora si naciste en Recoleta te vas a morir 30 años más tarde que si naciste en Zabaleta. Ese es el promedio. Un tercio de vida diferencia, no entre el impenetrable y AMBA, que sería igual de indignante, pero justificado geopolíticamente por los recursos que va. En la misma ciudad, el promedio de edad de personas mayores de 60 años en Recoleta y en Zabaleta es en esa proporción. Entonces, para poder vivir una vida que valga la pena ser vivida, tenemos que tener un proyecto. Tenemos que poder decirle a los pibes, no vayan por el lado del narcotráfico, vayan por acá. Y ese vayan por acá hay que construirlo, porque es donde se termina cortando el cable entre la política que discute acá arriba y la realidad que vemos acá abajo. Impresionante. Muchas gracias. A ustedes. Tenés que venir más seguido, ¿eh? Gracias. Y sabés que tenés todo nuestro apoyo. No saben. Gracias, ¿eh? A ustedes. Mucha fuerza, ¿eh? Gracias. Mucha fuerza.